¿Alguna vez has sentido que hay algo más profundo, algo sagrado y poderoso detrás de la simple acción de orar? ¿Te has preguntado si la oración es solo una tradición o si es una llave maestra capaz de abrir puertas espirituales que ni siquiera imaginamos? Hoy vamos a explorar esa verdad oculta. Yo caminé por senderos oscuros. Estuve inmerso en un mundo donde el poder de las palabras no era un concepto abstracto, sino una realidad palpable y temida. Aprendí sus secretos, sus rituales, sus símbolos, y en ese mundo había un tema recurrente, una obsesión: el poder inherente en las palabras. Las palabras no son meras combinaciones de letras, son vibración, energía, intención manifestada. Tienen la capacidad de construir o destruir, de sanar o herir, de invocar o repeler, y en el ámbito espiritual esta verdad se magnifica exponencialmente. Cuando hablamos de la oración cristiana, no estamos refiriéndonos a una simple recitación. Es una conexión vital, un puente directo hacia la fuente de toda existencia, hacia el corazón mismo del Padre Celestial. Es un diálogo con lo divino, una comunión que trasciende lo terrenal. Esta conexión es inmensamente poderosa. Tiene el potencial de transformar vidas, de traer sanidad donde hay enfermedad, de mover obstáculos que parecen insuperables, de desmantelar fortalezas espirituales que nos oprimen. Es una fuerza dinámica en el universo. Pero, como toda gran fuerza, puede ser malentendida o mal utilizada. Hay quienes, consciente o inconscientemente, han buscado diluir su poder, distorsionarla o incluso ocultar su verdadero potencial a los creyentes. Durante mi tiempo en esos círculos oscuros, fui testigo de algo revelador. No se burlaban de la oración cristiana por considerarla débil. Al contrario, la temían. Sabían que una oración genuina, nacida de la fe y dirigida al Dios verdadero, poseía una potencia capaz de deshacer sus obras. El enemigo no teme nuestras debilidades, teme nuestra conexión con aquel que es todopoderoso. Teme la oración porque sabe que es el canal a través del cual el poder de Dios fluye hacia nuestras vidas y hacia el mundo. Esta fue una verdad impactante para mí. Si el adversario tiembla ante la oración, ¿por qué nosotros, los hijos de la luz, a menudo la tratamos con tanta ligereza, con indiferencia o como una simple formalidad? Hemos olvidado el arma poderosa que se nos ha entregado. La oración no es solo un acto de devoción pacífica. Es fundamentalmente un acto de guerra espiritual. Cada palabra que elevamos en fe es una flecha disparada contra las tinieblas. Cada clamor sincero es una declaración de nuestra alianza con el reino de la luz y una confrontación directa con el reino de la oscuridad. Es una batalla que se libra en el ámbito invisible, pero cuyas consecuencias se manifiestan en el mundo visible. Nuestras oraciones son parte activa de la lucha por las almas, por la libertad, por la justicia, por la manifestación del reino de Dios en la tierra. Entonces surge la pregunta dolorosa: ¿por qué tantos creyentes oran sin experimentar resultados visibles? ¿Por qué parece que nuestras oraciones a menudo rebotan en el techo, sin alcanzar el trono celestial? Una de las razones principales es que la oración ha sido para muchos reducida a un ritual vacío. Se ha convertido en una costumbre, una repetición mecánica de frases aprendidas, desprovista de corazón, de fe viva y de intención genuina. Es una forma sin contenido, un cuerpo sin espíritu. Mientras tanto, el enemigo observa y se regocija. Sabe que si la oración se convierte en una formalidad sin poder, pierde su capacidad de amenazar su dominio. Si no tememos usarla con la autoridad que se nos ha dado, Él no tiene por qué temernos a nosotros. He visto cómo se usan palabras similares en rituales oscuros: amén, gloria, santo. Pero en esos contextos son cáscaras vacías, no tienen poder porque no están conectadas a la verdad, al amor divino. Son imitaciones, caricaturas de lo sagrado, que buscan simular el poder sin poseer la fuente. Lo más preocupante es que esta imitación ha permeado incluso dentro de la Iglesia. La oración se ha convertido, en algunos casos, en un espectáculo, una performance diseñada para impresionar o manipular. Se usa como una herramienta de control emocional o espiritual. ¿No hemos visto cómo algunos líderes usan oraciones fabricadas, promesas vacías disfrazadas de fe, para generar dependencia en sus seguidores? Esto no es oración bíblica. Esto es una forma de hechicería, de magia blanca envuelta en un lenguaje religioso. La verdadera oración no necesita artificios externos. No requiere gritos histriónicos ni puestas en escena elaboradas. Nace de la autenticidad del alma, de la vulnerabilidad sincera, de la conexión íntima entre el ser humano y su Creador.
Cuando comencé a experimentar la oración genuina, al salir de mi pasado oscuro, sentí una paz y una conexión que nunca antes había conocido. Cada oración era como abrir una puerta a un reino de luz, un respiro del caos y el dolor del mundo. Era una experiencia de sanidad y liberación. Pero también aprendí que la oración verdadera no siempre es cómoda. A veces es un espejo que te obliga a confrontar tus miedos, tus heridas, tus pecados. A veces duele porque te llama al cambio, a la renuncia, al perdón, al amor incondicional, al servicio desinteresado. La oración profunda te transforma desde adentro hacia afuera, y la transformación, aunque necesaria y liberadora, a menudo asusta a nuestra naturaleza resistente al cambio. Por eso muchos evitan sumergirse en ella. El enemigo lo sabe. Sabe que si oras de verdad te transformarás y serás libre. Por eso una de sus estrategias más efectivas es la campaña silenciosa contra la oración. No es un ataque frontal obvio, sino una erosión sutil. Te susurra que la oración es inútil, que no sirve para nada, que es una pérdida de tiempo en un mundo que exige acción constante. Te dice que nadie escucha, o peor aún, que no hay nadie ahí para escuchar. Busca sembrar duda e indiferencia. Pero hay alguien. Y ese alguien no solo escucha, sino que anhela responder, no siempre como esperamos, sino siempre para nuestro mayor bien y su gloria. Esta es una pregunta honesta que muchos se hacen. ¿Por qué, a pesar de orar con fervor, algunas situaciones no cambian? Hay múltiples factores y no todos son fáciles de aceptar. Primero, la fe. No una fe ciega en un resultado específico, sino una confianza profunda en el carácter y la sabiduría de Dios. Creer que Él obra, incluso cuando no vemos el cómo o el cuándo. La duda puede ser una barrera. Segundo, el pecado no confesado. No es que Dios se enoje y nos castigue, sino que el pecado crea una separación, una interferencia en la comunicación. La oración requiere un corazón contrito y arrepentido. Tercero, a veces pedimos cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios o que no son lo mejor para nosotros a largo plazo. Dios no es un genio que concede deseos. Es un Padre amoroso que disciplina y guía. Su no o espera es a menudo una protección o una preparación. Pero hay otra capa, una que a menudo se ignora. Hay poderes espirituales que trabajan activamente para silenciar nuestras voces. No quieren que oremos porque saben que la oración nos conecta con la fuente de poder que los derrota. Saben que una vida de oración es una vida bajo la cobertura y la autoridad de Dios. Por eso la campaña contra la oración es multifacética. No solo viene del ateísmo o el materialismo que niegan lo espiritual, viene también de la trivialización dentro de la propia fe. Se minimiza su importancia, se reduce a una rutina sin vida, a frases hechas. Se nos dice que no es necesario orar constantemente, que un rápido gracias es suficiente, que Dios ya sabe, así que no hace falta hablarle. Mentira. Él sabe, sí, pero anhela nuestra comunión, nuestra intimidad, nuestra dependencia voluntaria. Orar es mucho más que pedir cosas, es conversar con el Padre, es reconocer nuestra necesidad, nuestra dependencia. Es humillarnos ante su grandeza y confiar en su amor. Es un acto de entrega, no de control. En el mundo oscuro, el poder se basaba en el control, la manipulación, el dominio. En el reino de Dios, el verdadero poder se encuentra en la entrega, en la rendición, en la oración. Y esto requiere humildad. Requiere reconocer nuestra debilidad. Requiere abrir nuestro corazón vulnerable. Esto asusta al ego, asusta a la cultura de la autosuficiencia, asusta al sistema que prefiere que estemos distraídos, consumiendo, ocupados, pero desconectados de lo trascendente. La campaña contra la oración es encubierta porque es sutil. Se manifiesta en cómo se presenta la fe como algo superficial, en cómo se promueven movimientos religiosos vacíos de profundidad espiritual, en cómo se comercializa la esperanza, convirtiendo la oración en una fórmula mágica o un producto. Pero la oración verdadera no se compra ni se vende, no se programa ni se repite sin sentido. Nace de un corazón que clama, que ama, que confía, y ese clamor llega directamente al trono de la gracia. Mi historia, viniendo de la oscuridad, no es única. Hay incontables testimonios de personas que, desde los lugares más sombríos, encontraron la luz y la libertad a través de una simple oración sincera. Una palabra dirigida al Padre, una lágrima derramada en la quietud de la noche. Lo más asombroso es que, a pesar de los errores, los caminos equivocados, las profundidades de la oscuridad, una sola oración sincera tuvo el poder de iniciar un cambio radical en mi vida.
Una oración que no buscaba excusas, sino redención. Una oración que salió de lo más profundo de mi ser. Esa es la verdadera razón por la que el enemigo no quiere que ores, porque sabe que tienes el potencial de cambiar, de ser libre, de despertar a la realidad de tu identidad en Cristo y al poder que reside en ti a través del Espíritu. Ahora reflexiona, ¿cuánto tiempo ha pasado desde tu última oración de verdad? Desde esa oración que no fue una repetición mecánica, sino un diálogo honesto. Desde la última vez que derramaste tu alma ante Dios, pidiendo ayuda, confesando tu incapacidad. Quizás es el momento de reclamar ese derecho espiritual que te fue dado, de recuperar el poder de la oración en tu vida, de recordar que cada palabra que elevas al cielo es escuchada, que cada suspiro llega a los oídos del Padre, que cada clamor tiene eco en el trono celestial. La oración no es solo un acto de fe, es un acto de resistencia contra las fuerzas que buscan oprimirte, es un acto de libertad, una afirmación de tu conexión con lo divino, es un acto de guerra, una participación activa en la victoria de la luz sobre la oscuridad. No permitas que te arrebaten este tesoro, no dejes que la conviertan en algo irrelevante o sin poder en tu vida. No ignores su potencial transformador, porque detrás de cada oración hay una historia de esperanza, detrás de cada plegaria hay una batalla que se libra, y detrás de cada amén, pronunciado con fe, hay una victoria esperando manifestarse. Este mensaje puede ser confrontador, puede incomodar a quienes se han acostumbrado a una fe superficial, pero la verdad, aunque a veces incómoda, es siempre el camino hacia la verdadera libertad. No dejes que te oculten lo que te pertenece por derecho divino. No permitas que te roben el poder de la oración. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a dar un paso concreto. No esperes más. Encuentra un momento de quietud hoy mismo. Abre tu corazón a Dios con honestidad y vulnerabilidad. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón sincero. Comienza a orar de nuevo o a orar con una nueva profundidad. Hazlo un hábito diario, una conversación constante. Lee la Biblia para entender mejor el corazón de aquel a quien oras. Busca comunidad con otros creyentes que valoren la oración. Reclama el poder que te ha sido dado y observa cómo tu vida y tu entorno comienzan a transformarse.